En la tipología de ciudades tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. El emplazamiento que va a ser el lugar donde se va a encontrar la ciudad y que esto determina las expansiones de unas zonas a otras. El plano va a estar conformado por el conjunto de unas edificaciones y de los espacios libres, que esto se puede obtener de distintos modelos, tanto ortogonal, irregular, lineal y radiocéntrico. En la trama se puede presentarse con construcciones separadas unas de otras, que sería una trama abierta, o con los edificios pegados unos a otros, que sería la trama cerrada. Los usos de los suelos o que va a ser la utilización que se va a hacer en cada zona, tanto que sea residencial, industrial o comercial, y que esto va a ser cómo condiciona la apariencia de las ciudades. En los tipos de ciudades vamos a tener lo que va a ser la ciudad lineal, que esto se caracteriza por ser una forma alargada, y que el problema de este tipo de ciudad es que el plano va a tener demasiada congestión en la vía principal, y que esto no va a permitir consolidar en un centro urbano. Como por ejemplo tenemos los ejemplos de Santiago de Chile, o que también van a ser llamadas villas itinerarias en la ciudad irregular, que esta se caracteriza por ser las calles que no tienen un orden fijo, que además son estrechas, y que esto da la sensación de laberintos. Que por los siglos XVII, estas ciudades se deben a dos causas. El primero sería que recoge una tradición morisca de los asentamientos peninsulares, o que esta a la vez se va a vincular con la forma de producción y también el tipo de emplazamiento. Como por ejemplo tenemos el plano de Uruguay, que esto se va a hacer una adaptación del siglo XVIII y siglo XIX, y que esto tenía una idea no tan cuadrícula, y que esto sucedió pues en Asunción de Paraguay. También tenemos lo que sería la Santa Catarina de Argentina, que donde ha sido frecuente por poblados mineros, y que esto va a estar en la boca de producción y la movilidad rotativa de la población indígena, que esto formaba una imagen cercana a un campamento. La ciudad semi-irregular se caracteriza por ser aquellas ciudades donde comienza a verificarse las pautas de ordenamiento urbano con calles quebradas, como por ejemplo el Santo Domingo de Cartagena de Indias, Quito y La Habana. Esto amplifica las plazas arrinconadas con pases pequeños, atrios reducidos, y que esto va a ser formado por recortes de manzanas. Tenemos lo que sería el plano radiocéntrico, que esto se caracteriza porque sus partes de sus calles se van a recalcar dentro del centro, es decir, por calles radiales. En el plano de cuadrícula, esto se va a caracterizar porque las calles se cortan en un ángulo recto. El plano ortogonal, que va a presentar grandes ventajas, como por ejemplo el fácil parcelamiento o posibilidades de expansión regular y su regularidad, y que esto también presenta una desventaja, que va a ser la mala visibilidad en los cruces y dificultades. Las ciudades mineras, estos se han establecido alrededor de las minas, o también llamadas faenas, que esto va a estar relacionado con su actividad, y también cuenta con características que desde sus orígenes se van a distinguir en las urbes comunes. Las ciudades llamadas ciudades mineras tienen como principal característica o razón de existir la actividad económica que las origina. Como por ejemplo tenemos la ciudad de Potosí en Bolivia, la ciudad del Infierno en México. En la Argentina tuviéramos lo que sería el Comodoro, Rivadavia y Sierra Grande. En México, Pachuca, Monclova, y en Perú, La Rinconada. En la fortificada, esta es una estructura de ciudad que se puede ser regular con posible expansión. Es decir, que el desarrollo de la propia estructura en atención a sus características defensivas, como por ejemplo tenemos lo que es el núcleo de Montevideo,
que esto va a estar afectada por localizaciones del comienzo de los fuertes, que esto protegen lo que es la parte marítima y de la parte en tierra. En Trujillo, en Perú, esto se adoptó por su estructura envolvente, ovalada, junto a lo que mueren las manzanas de viviendas, que estos son dos modelos resueltos abstractamente en evidencia en pensamientos no integrados. Y tenemos lo que sería el tipo radial en Chile, que esta organización es de una manzana amurallada por las ciudadelas, que obliga a un asentamiento de tipo radial. ¿Por qué? Porque está en un asentamiento marítimo. En las ciudades superpuestas, estas son ciudades que se va a tender a estructurarse sobre antiguos asentamientos urbanos o rurales indígenas. En las antiguas capitales imperiales que tenemos, la capital de México, que esto va a ser un ordenamiento físico de la traza y que esto va a condicionar que su propia superestructura simbólica, que va a estar unido lo que es la parte topográfica, como sus canales, calzada, Chinampa en Tenochtitlán, y la parte de los ríos, que va a ser en Cusco, que va a ser en Perú. En la parte de los pueblos indios, las normativas específicas para los núcleos españoles eran válidas para los asentamientos indígenas. Pero sin embargo se va a dar caso diferente, que en ocasiones se va a respetar los asentamientos con su propio trazado, y que esto va a dar un margen de libertad indígena para organizarse de acuerdo a su experiencia, como por ejemplo tenemos lo que es la parte de Chincheros en Cusco, en Perú, que esto se localiza sobre un elevado ocupando una estructura de una plaza desnivelada. Y tenemos otro que es Huazutla en México, que este templo se va a organizar sobre el antiguo teocalli indígena, con un amplio atrio con capillas posadas, que ocupa 2 manzanas, mientras el caserío indígena se distribuye inorgánicamente dentro del perímetro de 2 manzanas. Tenemos lo que es los pueblos que nacen en capilla. Esto se va a realizar en tierras equidistantes o por donativo de una capilla para el culto semanal, que esto va a tener unas funciones religiosas que se va a complementar con las fiestas, el mercado, siendo cercanas a estas capillas, y se va a estructurar dentro de esos asentamientos, como por ejemplo tenemos el Rosario de Santa Fe en Argentina. Tenemos los pueblos que nacen en Fuerte, que desde el siglo XVII su política es avanzar las fronteras internas, que esto va a traer formación numerosos poblados, que esto se va a originar en los centros de la protección militar, y que esto a la vez nos va a llevar a la experiencia de los castillos en refugio. Después tenemos lo que va a ser los pueblos que nacen en hacienda, que esto va a ser una concentración de población rural que se va a localizar en las haciendas agrícolas, y que esto va a ser que sostienen de los económicos, que esto van a ser complejos y que van a abarcar almacenes para la comercialización de productos manufacturados, es decir, la parte de materias primas, hasta la parte de edificación, que se va a vincular la hacienda con los habitantes de la región, como por ejemplo tenemos el Paysandú de Uruguay, que va a estar formado por una antigua estancia de los jesuitas. El urbanismo en el siglo XVIII en las misiones jesuíticas. El urbanismo en Latinoamérica no sigue el mismo patrón que el diseño establecido en las leyes de Indias, como lo es el uso de la línea recta y los ángulos de 90 grados. Se trata más que todo de un urbanismo alternativo, pero muchas de las ideas que se dieron en las otras ciudades españolas se usaron también aquí. Por ejemplo, la búsqueda del buen emplazamiento y el centro urbano. Los espacios se organizan a partir de diseños geométricos sencillos. En esta imagen podemos ver el conjunto de San Ignacio Mini en Argentina.
El centro de esta población es la Gran Plaza. Alrededor de la plaza se encuentra el templo, que era visto como el centro de la vida misional junto con la casa de los religiosos. La iglesia era la casa de Dios, pero también era la casa de los padres, quienes en ella celebraban los servicios religiosos junto a los pobladores. Al lado de la iglesia está el cementerio. Y bueno, las sepulturas se dividían en 4 cuarteles, para hombres, mujeres, niños y niñas. En épocas de peste habían enterramientos fuera del pueblo. Detrás del cementerio está el Cotiguazú, que es conocido también como la Casa de las Viudas. En ella vivían mujeres viudas o mujeres que tenían a sus esposos fuera del pueblo. Estas mujeres vivían en el Cotiguazú junto con sus hijos menores. Alrededor de la plaza se encuentran las viviendas. Todas eran similares en su mayoría, pero la única diferencia era la proximidad que tenían eh, a la plaza o a la iglesia. La plaza era el punto de encuentro de la comunidad y en ella se desarrollaban las fiestas y otras actividades. Los talleres estaban junto a la residencia de los jesuitas y, bueno, allí se realizaban los diferentes oficios que cubrían las necesidades del pueblo. Detrás del conjunto de la iglesia, cementerio, colegio y talleres, se tenía la huerta, y aquí se cultivaban diferentes tipos de frutas, legumbres y hortalizas. Siguiente. Modelo de ciudad en Santo Domingo en el siglo XVIII. Bueno, el diseño de esta ciudad fue rectangular, en cuadrícula, las calles anchas y rectas con manzanas oblongas, y bueno, la plaza principal no estaba en el centro de la ciudad, se encontraba a las orillas del río, como podemos ver aquí en el gráfico. La Habana, en el siglo XVIII. Esta ciudad tuvo un diseño en forma de cuadrícula, aunque con manzanas semi-irregulares. Tenía varias plazas que centraban la vida pública, mercantil y religiosa de la ciudad. Las viviendas eran privadas en su mayoría y en general se trataba de casas con una sola planta, con un patio interior. En el caso de las casas con más plantas, estas solo eran construidas por personas con un alto nivel económico. Siguiente. El urbanismo colonial en Brasil en el siglo XVIII. Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Bahía en 1822, cuando se independizó del imperio luso-brasilero de la metrópoli. Las etapas más importantes son entre 1650 a 1720 y 1720 a 1822. En la etapa de 1650 a 1720 se marcan cambios en la configuración del espacio urbano. Se recupera la independencia política de Portugal con la expansión de la red urbana, principalmente hacia el sur. También se busca una mayor suficiencia urbanística y militar. Se procede a la reconstrucción de las plazas de frontera peninsulares y las ultramarinas. En Brasil, la demanda de ingenieros militares aumentó entre los años 1699 y 1713, y fueron creadas las academias militares de Bahía, Río de Janeiro y Recife. Todo esto facilitó la formación de técnicos con capacidad de actuar en trabajos de cartografía, obras públicas y la configuración del espacio urbano, como también en arquitectura. En la colonia de Sacramento fue un importante puerto de comercio legal e ilegal. Estos asentamientos se caracterizan por la formación gradual de mallas reticulares
a partir de estructuras iniciales espontáneas. En la etapa de 1720 a 1822, se estructura el espacio urbano a partir de la implementación de mallas ortogonales. También se consolidó la red urbana y este proceso estaba vinculado con la definición de fronteras junto con la expansión territorial luso-brasilera. Los asentamientos surgidos en el siglo XVIII son el resultado de una trayectoria milenaria y la manera portuguesa de hacer ciudades. Una determinante del urbanismo portugués es la preferencia de lugares altos con excelentes cualidades paisajísticas, como podemos ver aquí en esta imagen. En consecuencia de esto, se sectoriza la ciudad en dos partes, la ciudad alta y la ciudad baja. En la ciudad alta encontramos las áreas residenciales e institucionales. Y en la ciudad baja podemos encontrar las áreas de comercio y también los puertos. Esta forma de estructuración es un legado del urbanismo de la antigüedad griega y están presentes en algunas ciudades peninsulares ultramarinas como Lisboa, Porto, Salvador de Bahía, entre otras ciudades. Perú colonial en el siglo XVIII. En la ciudad colonial peruana se destaca por la fundación, organización y evolución de las ciudades. La fundación de nuevas poblaciones se origina en la metrópoli durante el siglo XVIII. Una de las características básicas de este planteamiento urbano es la continuidad respecto al trazado. Las ciudades en el siglo XVIII en América nos remontan al damero con su plaza central. En América, al igual que en el Perú, las nuevas poblaciones presentan la incorporación de la fortaleza, que está asociada a la plaza principal, o la trama rectangular, siendo a la vez los límites irregulares del trazado. Aquí podemos ver el plano de la ciudad de Lima y el diseño de ciudad era basado en el damero. Gracias.